Saludos para todos mis hermanos y amigos, sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos la cordialmente bienvenida a su programa La Verdad os hará libre con su amigo y hermano Horacio. En esta ocasión voy a traerle una palabra acerca de algo que muchos de nosotros los creyentes cristianos tenemos el conocimiento y estamos esperando que va a acontecer. Aunque muchas personas todavía están viviendo desconfiadamente de que eso no va a suceder en estos tiempos, pero viendo la situación en el mundo, como están las cosas, podemos poner más atención a que pronto ese acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia va a suceder. Muchas personas han venido escuchando desde tiempos, cuando niños y hasta de generaciones anteriores, de que Cristo viene pronto. Pero la misma palabra dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no tiene tiempo y Dios va a actuar cuando Él tenga que actuar, porque Él es un Dios soberano y santo. Pero el mismo Jesucristo nos dijo que cuando viéramos la situación que esté pasando en el mundo, que nos pusiéramos apercibidos y que nos pongamos a organizar nuestras vidas correctamente, puesto que se acerca ya su venida. El título del mensaje le puse: pronto seremos movidos antes que caiga la ira de Dios en la tierra. Ese es el tema del mensaje que voy a traer en este día. Es algo que muchas iglesias no están predicando y que deberían de estar haciéndolo, porque el mismo Jesucristo lo ha dicho claramente en Apocalipsis, que yo vengo pronto. Antes de empezar el mensaje, quiero ir en oración delante del Padre. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo, que estás sentado en tu trono y Cristo está sentado a tu diestra. Señor, te imploramos humildemente y con reverencia que tú permitas que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca, Señor. Que esta palabra no retorne vacía, Señor, que esta palabra traiga convicción y entendimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor, para que todos nos pongamos en una misma página de oración, de clamor y de intercesión para aquellos que todavía no creen que Cristo regresa por segunda vez. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu Santo Espíritu despierte la iglesia y despierte a aquellos que todavía están durmiendo, para que arreglen su vida antes que Cristo venga. En el nombre de Jesús lo declaramos y te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios siempre nos ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que nunca nos dejará solo. Podemos leer en Josué 1:5, donde Dios le promete a Josué que siempre estará con él. De la misma manera, esas palabras son también para todos nosotros hoy en día, porque la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como el Señor Salvador del mundo, esa palabra es activa en nuestra vida. Y Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Dice en versículo 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escuchen qué poderosa promesa nos hace Dios a cada uno de vosotros, los creyentes cristianos, que nadie nos hará frente a nuestras vidas. En otras palabras, que Él estará con nosotros donde quiéramos que vayamos.
Así como estuvo con Moisés, estaré contigo, dice la palabra. No te dejaré ni te desampararé. Claramente Dios se compromete de estar con nosotros y que no nos dejarás ni nos desampararás. Especialmente en estos tiempos postreros, donde el mundo no tiene solución a sus problemas y a sus dificultades y a todas las cosas que están sucediendo en este mundo. Precisamente en estos momentos Dios nunca nos va a desamparar, pero nosotros tenemos que tener nuestra vida alineada a sus estatutos y estar viviendo la palabra para que esa promesa se cumpla en cada uno de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que claramente Dios se compromete de estar con nosotros y que no nos dejará ni nos desamparará. Pero para que eso suceda en nosotros, tenemos que ser genuinos y fieles y comprometernos a vivir su palabra, dando un buen testimonio, ayudando al necesitado, dándole la mano a nuestro hermano, y así sucesivamente, cosas que podemos hacer para ayudar a otros a que estén mejor, y de esa manera nosotros podamos dar frutos y estar haciendo la voluntad de Dios. O sea que cada día que nosotros estemos perseverando en su voluntad, escuchen como dice en Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado mi nombre. Aquí Cristo está hablando a una iglesia llamada Filadelfia, que había guardado su palabra y no se había avergonzado de hablar en el nombre de Jesucristo. Entonces recordemos que nosotros todos somos la iglesia de Jesucristo y que no debemos de avergonzarnos de hablar su palabra en su poderoso nombre. En otras palabras, también nos estás hablando a la iglesia de hoy en día, porque hay muchas iglesias que no están predicando la palabra correctamente. Y para eso Dios mismo, Jesucristo, se le reveló a Juan en la isla de Pasmo para darle estas palabras del Apocalipsis, para que sus iglesias se volvieran a vivir el primer amor y que dejaran de estar viviendo rudimentos y cosas religiosas que no edifican al pueblo de Dios. Y debido a eso, Jesucristo le manda las cartas a las iglesias de Asia. O sea que viene siendo la misma iglesia de hoy en día. El versículo que quiero desarrollar para el mensaje está en Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Escuchen qué poderosa palabra el Señor nos está hablando a nosotros, su iglesia. Aquí claramente el mismo Jesucristo nos promete que Él nos guardará de la hora de la prueba. ¿Y qué significa la hora de la prueba? Nada menos que la ira de Dios, mis hermanos y amigos. Porque va a venir la ira de Dios para todos aquellos que han rechazado el sacrificio de Jesucristo y que no han querido apartarse del pecado. Va a venir la ira de Dios, como el tiempo de Noé, que le decían arrepiéntense, y Noé estaba haciendo su arca y todo el mundo se burlaba de Noé. De esa misma manera está la humanidad viviendo, burlándose de la palabra de Dios, viviendo desordenadamente,
haciendo sus propias voluntades, sin régimen, sin compasión de nadie, sin misericordia. Estamos viviendo peor que Sodoma y Gomorra, mis hermanos y amigos. Y por eso es que yo digo que Cristo está a la puerta, porque la palabra misma lo está indicando y el mismo sistema del mundo nos lo está dejando saber. Pero muchos se están durmiendo, muchos se están confiando en su propio ego, en su propia sabiduría y esfuerzo. Pero va a llegar el día de la ira de Dios. Pero antes que eso llegue, aquellos que están viviendo la palabra de Dios, aquellos que están viviendo alineados a los estatutos de Dios, no van a pasar por la ira de Dios, porque el mismo Jesucristo lo dice claramente: yo te guardaré del día de la prueba. Está claramente ahí dicho, Él hablando en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aquí claramente el Señor Jesucristo no promete que Él nos guardará de la hora de la prueba. Entonces podemos ver que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación, la ira de Dios, puesto que Él dice: yo te guardaré en ese tiempo de calamidad, de angustia, dolor, como jamás nunca se verás, porque todo será principio de dolores. Léanlo en Mateo 24, del 29 al 42. Y ustedes se darán cuenta que estamos ya en esos tiempos. Ahora, hermanos y amigos, hay muchos predicadores o algunos predicadores que no han podido asimilar o comprender claramente algunos capítulos y versículos de la Biblia, porque predican que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, lo cual yo difiero con ellos. De ninguna manera la iglesia puede pasar por la gran tribulación, porque Cristo mismo dice que nos guardará. Entonces todo lo que hizo Jesucristo se va a ir en vano. No creo que nosotros como iglesia tengamos que pasar por la ira de Dios, porque Él pagó por el precio de nosotros. Él nos limpió con su santa y bendita sangre, y debido a ese sacrificio que Él hizo, nosotros, todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, no van a pasar por la ira de Dios, puesto que Él lo dice claramente: yo te guardaré del día de la prueba, el cual es la ira de Dios. Y yo creo que Cristo no va a prometer algo que Él no pueda cumplir, porque su misma palabra lo dice, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre cumplirá su palabra. Mi consejo es que busquen la dirección del Espíritu Santo, aquellos que están entendiendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y que le pidan dirección al Espíritu Santo cada vez que vayan a leer la palabra, para que puedan recibir revelación. Bendito sea el nombre del Señor. Y te puedan recibir iluminación del Espíritu Santo, porque Él es el único que trae entendimiento y discernimiento a nuestra vida, para que nuestro espíritu, alma y mente pueda entender y comprender claramente lo que dice la palabra. Porque es necesario que cada uno de vosotros oremos al Espíritu Santo antes de leer la palabra, para que Él traiga discernimiento y entendimiento y claridad a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y de esa manera nosotros podamos comprender correctamente su palabra. Mis hermanos, Cristo está a la puerta y espera que su iglesia esté preparada como las 5 vírgenes prudentes, esperando por el novio. Dice Apocalipsis 3:11:
He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El mismo Jesucristo nos lo está diciendo en su palabra. Es primordial de mantenernos firmes, caminando debidamente en su palabra, haciendo siempre su voluntad y no queriendo seguir engañándonos a nosotros mismos, demostrando una vida que no estamos viviendo. Y es una vida que no está agradada a Dios, mis hermanos y amigos. Es tiempo de reflexionar y arreglar las cosas que no están correctas delante de los ojos de Dios. Porque estamos en tiempos finales de la iglesia, mis hermanos. La misma palabra nos lo está indicando. El mismo mundo nos lo está dejando ver claramente de que no hay otra salida, sino que Cristo venga a interceder por la humanidad para entonces venir a gobernar por 1000 años aquí en esta tierra. Pero tenemos que estar preparados, la iglesia de Jesucristo, porque Él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Lo dice su palabra en Tesalonicenses. Cristo mismo nos lo está diciendo en todo el Apocalipsis y en otros libros de la Biblia, de que Él viene pronto. Iglesia, despierta, no siga tomando este mensaje suavemente, porque tarde o temprano la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Que eso es lo que le está pasando a la iglesia, que está confiando que no, que todavía Jesús no viene, que todavía Cristo no viene. Y puede venir en cualquier momento, porque solamente Dios Padre lo sabe cuándo Él enviará a su Hijo. Y debido a eso nosotros debemos de estar firmes y siempre con nuestra vida correcta, viviendo una vida alineada a la voluntad de Dios y dando un buen testimonio, para que de esa misma manera podamos ganar alma para el Señor, para el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 24:35 dice muy claro: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que la palabra se va a cumplir. Todas las palabras que están en las Escrituras se cumplirán, porque son palabras vivas y eternas, mis hermanos. No sigamos viviendo confiándonos en las cosas materiales y en las cosas que tenemos, que son temporales, son temporeras. Vamos a organizar nuestras vidas y verdaderamente empezar a vivir una vida en la cual Dios se glorifique en nosotros y pueda el Padre mandar a su Hijo, porque ya pronto algo grande va a suceder en esta tierra. Es tiempo para organizar las cosas que no están en orden, porque cuando suene la trompeta, aquellos que no la oigan se quedarán. Y se quedarán porque no estaban viviendo una vida correcta delante de Dios. Cristo mismo le escribió a la iglesia para que cambiaran su forma de vivir y de actuar y que volvieran a hacer lo correcto delante de Dios, a vivir el primer amor. Porque todos estaban haciendo algo que no le agradaba al Señor. Porque el Señor mismo tuvo que enviarle estas cartas y quiso advertirles de que arreglaran sus caminos y su forma de vivir, para que de esa manera el Señor pudiera venir a buscar su iglesia. Y también Él está esperando de esa misma manera que la iglesia de hoy rompa con todos rudimentos y doctrinas y religiosidad que están predicando en estos tiempos,
que se aparten de esas agendas y que se vuelvan al primer amor con Cristo, para que no sean desechadas y quitadas del libro de la vida. Porque todo aquel que no honre el nombre de Cristo no entrará al reino de los cielos. Y todo aquello que sigan viviendo desordenadamente serán condenados. El Señor está esperando que su iglesia empiece a predicar de su segunda venida, de que Él ya está a la puerta. Que como iglesia estemos todos unidos en ayuno y oración, intercediendo por las almas, por las naciones, por todas las situaciones que están pasando en este mundo, que necesita que Dios interceda para que Cristo venga pronto. Estamos viviendo en tiempos oscuros. La humanidad está completamente en peligro. Es tiempo de levantarnos todos unidos como un solo cuerpo, como el verdadero cuerpo de Cristo, hacer el propósito que Dios ha puesto en cada uno de vosotros. Recuerden que fuimos escogidos para este tiempo donde hay tanta necesidad de amor, de comprensión, de misericordia y de dar de las muchas bendiciones que Dios nos da cada día. No nos podemos quedar con ese tesoro que Dios nos ha dado de la salvación. Tenemos que compartir ese tesoro con aquellas vidas que están viviendo sin esperanza, en la tiniebla del pecado. Pero nosotros que tenemos ya el conocimiento de su palabra, tenemos que levantarnos con valentía a llevar el mensaje de salvación para que ellos puedan ser cambiados y sus almas puedan ser transformadas. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es el único que puede cambiar y dar salvación a sus almas, porque fue Jesús quien pudo hacer el sacrificio que agradó al Dios Padre para perdonar el pecado del mundo. Fue solamente Cristo, no fue una religión o un santo o una virgen, no. Fue el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, que vino y se dio a sí mismo para morir por ti y por mí, amigo que me escucha, y hermano que me escucha, por cada uno de vosotros. Así que acerquémonos a Dios con confianza y por fe, porque pronto vamos a ser redimidos por completo. Lo dicen en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra nos dice bien claro que se confiesa con la boca. Entonces tenemos que hablarle esa salvación. Tenemos que llevarle esa palabra y no quedarnos callados. Y dice que se cree en el corazón para justicia de Dios. Dios te da salvación y esto es un recto de fe, o un acto de fe, perdón. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe. El que se acerca a Dios. Mis hermanos, ahora estamos viviendo por fe. ¿Y qué es fe? Tal vez usted me preguntará, si no tiene el conocimiento del significado de fe. Hebreos 11:1 dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción significa convencimiento o seguridad de que algo es verdad.
Entonces, cuando tú tienes fe, tú estás seguro de que está verdad de la palabra de Dios y que es verdad la salvación de tu alma, porque tú lo estás creyendo por fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros, mis hermanos, es nuestro deber como iglesia que empecemos a hacer la gran comisión antes que llegue la gran tribulación. Dice en Romanos 5, 8, 9: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otro versículo donde nos enseña claramente de que no vamos a pasar por la ira de Dios. Hay muchos versículos en la palabra que nos lo enseña, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, por la ira de Dios. Lo dice aquí mismo claramente, lo acabé de leer en Romanos 5, 8 y 9. Entonces, no podemos pasar por la gran tribulación porque nos dice que somos justificados con la sangre bendita de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y debido a ese derramamiento de sangre, ninguno de los que han creído en Jesucristo van a tener que pasar por la ira de Dios. Pero tenemos que vivir en santidad. Tenemos que ser hacedores de la palabra para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Qué dice la palabra? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque ya Cristo venció al pecado para que ninguno de nosotros pasáramos por la ira de Dios. Somos privilegiados, bendecidos, escogidos de Dios para vivir con Él por toda la eternidad. ¿Qué regalo mayor podría recibir una naturaleza pecaminosa y ahora, por su amor y su misericordia, pasamos a ser una naturaleza divina de Dios? Ahora somos linajes escogidos, real sacerdocio. Fuimos trasladados de la tiniebla del pecado a la luz admirable del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, con ese conocimiento que tenemos, que dice la palabra acerca de nosotros, vivamos con gozo y esperanza, porque pronto nuestra redención será completamente redimida. Y esa redención se realizará cuando lleguemos a su presencia cara a cara, a ese grandioso día, la boda del Cordero. Dichosos los que son invitados, porque es un privilegio poder estar invitado a la boda del Cordero. Mis hermanos, este mensaje es para que recapacitemos y arreglemos nuestras vidas y verdaderamente busquemos a Dios en espíritu y en verdad, porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Esto no solamente en los Estados Unidos, que se está viendo problemas y caos, es a todo alrededor del mundo: Europa, Asia, África, América del Norte, de Central, América del Sur, en todas las islas hay una inconformidad en la humanidad, a un temor, a un sosiego. ¿Por qué? Porque algo grande va a acontecer, y es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Así que, mis hermanos,
vamos a estar preparados porque Cristo viene pronto. Sean todos bendecidos y será hasta la próxima. Bendiciones.